Creo que son dos videos, ¿no? Sí, señor, sí. Dos dale, cámaras. Por favor, a ver, dos cámaras. A ver. Este es el momento, perdón, Pablo, Dale, Javier, dale, es dale. el momento cuando ellos escapan, ya están escapando, y se ve que impactan los disparos del policía en la pared, sobre la margen izquierda de esta imagen, ¿no? De esta cámara. Uno de los delincuentes, además, arroja el arma que tenía, que es un revólver de calibre 38. Ahí está Ahí esa está, mancha negra. arriba de la palabra vida, van a ver, ahí la tiró. Mirá. Ahí tiró el arma, no se le cae, la tiró. Descartó el arma. Ahí ven a la izquierda, ven el polvillo que sale de las paredes, pero está la otra imagen, con audio, que esta es en la que también repara el fiscal, para endilgarle el exceso. Ahí van los delincuentes. Lo que decía Pablo y lo que decía Nacho hoy. Van a la casa, están cazando, están cazando, y lo ven al policía sin saber que era policía, y a su mamá. Y dicen, ¿le damos? Vamos, ahí vamos. Y fueron a atacarlo, como a cualquier vecino, Estos van dando vueltas, girando a la pesca, ahí va. El policía va sobre la calle, la madre queda detrás de los autos, ahora van a ver que la madre se corre hacia la pared, y ahí empiezan los disparos. Los delincuentes escapan y el policía, en posición de tiro, sigue disparando, con los delincuentes escapando. Es decir, el peligro había cesado en el lugar. Pero claro, ante la posibilidad que puedan tener un arma los delincuentes y darse vuelta y dispararle, el policía obviamente esgrime de que siguió disparando. Perdón, solo para completar, ¿dónde estaba Tiago? Tiago estaba a 1,5 cuadras y un poquito más del lugar desde donde disparó el policía. Es una fatalidad tremenda por donde se la miren, Totalmente. El destino tremendo, porque además la bala, de acuerdo a lo que a mí me dicen, que la munición que recogieron cerca del cuerpito de Tiago, cuando estaba herido, estaba deformada. Y Soto sabe de esto porque en el caso de un rebote, el plomo, que es lo que sale del arma, al impactar con algo duro, se deforma. ¿Puede haber sido esto, Soto? Sí, porque las 9 milímetros, que son las armas que usan las fuerzas federales, no tienen un alcance certero a más de 100 metros. Son para enfrentamientos cercanos, cortos. Estaba a cerca de 200 metros, Tiago, Claro, de donde habría disparado el oficial. A ver, yo lo que quiero decir es esto. Lo que se les va a cuestionar, aquellos que acá la política, la ideología se va a meter, como pasó con otros casos, en donde el policía pasó de ser el funcionario público que tiene que defendernos, pasó a ser el acusado. Y muchas veces hay sectores políticos que están más proclives a defender al delincuente que al uniformado. También creo que acá nosotros pensamos que el uniformado tiene que actuar, que tiene que defendernos y defenderse. Ahora, la pregunta ineludible de procedimiento, 11 disparos en esa circunstancia, en ese esquema, con un policía recién recibido, ¿sería lo correcto para repeler la agresión que sufrió el policía? Eran cuatro imputados, por eso le dije que hay que actualizar la ley que tiene 100 años y no establece estas relaciones. No es lo mismo enfrentarse contra un agresor que contra 2, que contra 3, que contra 4 armados. Es claro que es muy diferente la situación. Entonces estaba en desventaja. ¿Había Estaba un en arma peligro. o había 4 armas? Bueno, no quiero, porque el policía puede no saberlo, obviamente. Mire, en esas circunstancias. Vio armas. Claro. Entonces asume que los agresores están armados porque vio armas. Obviamente. Por lo tanto, no tiene tiempo de establecer una pausa, un corte y revisar a ver cuántos tienen armas, que no. Hay un peligro concreto que se va desarrollando en el momento, de una manera muy dinámica, instantánea. Entonces, en ese momento lo que tiene que conjurar es el peligro, lesiones graves de él y su madre. Y el peligro de vida que tiene. Y además tiene que cumplir el deber, porque tiene la obligación de cumplir el deber. Entonces, frente a agresores armados que estaban esgrimiendo una amenaza, yo le contesto, Rosy, con lo que establecen los convenios de derechos humanos que adherió a Argentina. El Código de Conducta para Funcionarios encargados de cumplir la Ley de las Naciones Unidas de 1989 establece que los policías no deben usar las armas, salvo que esté en peligro, en riesgo, la vida o la integridad física de un tercero, la propia, y que los agresores estén ejerciendo
esa amenaza y haya un peligro íncito. Exacto. El peligro íncito se mide en las circunstancias. Entonces podemos decir, tranquilos, a ustedes en su escritorio. No, totalmente de acuerdo. Claro, Soto, bueno, ya estaban yéndose. Ahora, pero Tenemos un ¿qué montón de diferencia hay, casos. Soto? Perdón, ¿qué diferencia cree que va a haber entre el caso de Chocobar, que usted en su momento también lo defendió, lo bancó a Patricia Bullrich, y la justicia lo terminó llevando a una parrilla judicial durante mucho tiempo? ¿Qué certeza hay para que este efectivo, Facundo en este caso, no termine pasando por lo que pasó Chocobar? ¿Qué ha cambiado? Hace falta, primero, un criterio de los jueces, no todos, ¿no? Pero hay una serie de jueces que le da más derecho a los chorros que a las víctimas y a los policías cuando ejercen su deber o ejercen legítima defensa. Sí. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Casación, no la de Comodoro Pi, hay dos casaciones, ¿no? Sí. La Casación Nacional establece que los policías no ejercen legítima defensa. Un absurdo, dice solamente en cumplimiento del deber, pero sí. Es una persona, está defendiendo a su mamá, él mismo se defiende y cumple el deber. Entonces, cuando se dan las dos cosas juntas, la ley no alcanza a resolverla. Por eso mandamos un proyecto de ley para ampliar la legítima defensa, actualizarla a los 104 años que pasaron desde que se sancionó el Código Penal en 1921. Igual, Lo que Fernando, debería hacerse perdón. es ver las circunstancias y Sí. ver que él estaba en un peligro que todavía no estaba conjurado. Porque cuántas veces vimos que se están alejando, se dan vuelta, disparan y Sí, matan. eso es verdad. Montones de veces. Es verdad, Entonces, pero- ¿qué va a esperar? ¿Que dispare y que maten? Entonces, si ahí lamentamos a un policía que cayó, pobrecito. Perdóneme, Soto, pero yo voy a ver la interpretación que hace la justicia hoy, por eso está el policía detenido. Ojo que pueden liberarlo, escarcelarlo Sí, el sí, policía, porque no tuvo la intención. No es que en el medio disparó a Malzambra, pero ese te podría haber representado. Digo, para que nadie se asombre si después liberan al policía, porque lo complejo va a ser después cuando vaya al juicio. Claro. Entonces, a ver, el policía está preparado para que con frialdad pueda determinar cuándo el peligro cesa y representarse que puede también provocarle un daño a terceros. Esto es lo que le endilga el fiscal, en principio, para indagarlo en el día de hoy como imputado. ¿Sí? Imputado Sí. de lesiones graves, gravísimas, por el caso de Tiago. Terminemos de contar para gente que se está metiendo en el caso que el policía está detenido. Esa es la imputación, Javier, que acabas de plantear. Y acaba de haber una conferencia de prensa de la ministra Patricia Bullrich, el viceministro Sebastián Amerio, pidiendo el cambio de carátula. Claro, exacto. Por eso estamos hablando con Soto, como funcionario, además, Claro. en su momento fue funcionario del Gobierno Nacional y abogado de Chocobar. Le tocó defenderlo. Por eso la pregunta Sí, sí. es pertinente, la de Nacho, muy pertinente. ¿Qué argumentos? Porque el gobierno dice, pide el cambio de carátula. ¿Qué van a hacer al respecto? Bueno, vamos a hacer una presentación asumiendo el rol de particulares damnificados, o sea, en provincia al ser querellante, porque primero que todo es víctima el policía. El policía es víctima de un asalto. En Entonces, primera por el- instancia es la víctima, Exacto, con entonces, su por- madre. Sí. Y como la Policía Federal depende del Ministerio de Seguridad, está ejerciéndose el rol de la defensa del policía que fue víctima. ¿Quién, Imputó, pero quién fue va a víctima, defenderlo? claro. ¿Quién va a defender al policía? Lo defiende la Policía Federal, tiene un abogados muy buenos que lo está defendiendo. Ok. La presentación la vamos a hacer nosotros, cuando digo nosotros, la ministra, yo lo patrocino, el Ministerio de Justicia también, presentándose como particular damnificado. ¿Por qué? Porque estamos considerando que hace falta un cambio más, hace falta también cambiar la ley. Es verdad que existe un riesgo íncito cuando se usa un arma en cualquier circunstancia, pero primero, los policías están preparados, pero no son Robocop, son personas. Ahí está. Personas que están influidas por lo que está sucediendo. Permítame, Fernando, solamente para aprovechar esta desgracia absoluta, porque recordamos que estamos con Carlos Estrione allí en el hospital, con la presunción de un desenlace inminente. Que ojalá, no sea, esa criaturita está entre la vida y la muerte. Ahí, ¿no? Un policía, hay familiares que han ido llegando, recién escuchaba que contaba Carlos, cada vez más familiares llegando. Perdón, interpreté mal, o había una ambulancia del Incucay que había. Sí, que había había una, llegado. con todo eso Carlos Estrione. Sí. Fernando, un policía recién recibido, ¿tiene cuánta preparación en manejo del arma? En instrucción de disparo en el arma, con el arma. Las fuerzas federales tienen suficiente instrucción para que cuando se reciben y se le entrega un arma, están en condiciones de utilizarlas. La puede, O sea que la puede preparación usar desde la el primer tiene. día. O sea, Cuando se recibe,
y está habilitado, se le entrega el arma porque cumplió y aprobó todos los cursos para usar un arma que no es solamente tiro, sino de derechos humanos, de convenios internacionales, de cómo se debe usar un arma, en qué circunstancias, las cuestiones de aspectos legales también. Bien. Todo eso lo tiene necesariamente, si no, no puede tener un arma. Y eso lo tenía completo. Lo que pasa es que nosotros podemos escribir la ley y escribir las situaciones, pero la dinámica de la realidad a veces hace que tiene que decidir un policía en un instante, en mucho menos tiempo de lo que yo tardé en decirlo. Tiene que resolver. Y resolver corre el riesgo de su propia vida o de terceros. Entonces esta situación, nosotros entendemos que es responsabilidad directa de los que generan esa situación. Entonces estamos diciendo, mire, que se analice la conducta del policía. Por supuesto que sí, es lo que corresponde. Pero lo que planteamos, esperen, ellos son responsables de haber producido la lesión del pobre Tiago. Sin ninguna duda. Eso nadie se va a atrever a ponerlo en duda, por supuesto. Claro. Pero lo que queremos es que legalmente se le impute. Mire, tengo un precedente, lo estaba buscando, le pedí a las chicas acá del equipo que lo busquen, yo no pude hacerlo. Yo recuerdo un caso en provincia que condenaron a un ladrón por la muerte de su consorte de causa, por otro ladrón que murió en enfrentamiento, y lo condenaron por homicidio culposo, por haber sido el responsable de llevarlo en esa situación particular que se dio en ese caso. Es un solo precedente, pero es suficiente, de la responsabilidad por la muerte de su propio compañero. Entonces, ellos son responsables de lo que hacen con su propio compañero, que deben además ser penados por lo que hicieron, los compañeros, y los demás que son responsables, y responsables por terceros. Esta es la parte que no está prevista y que queremos un cambio cultural para que se pongan las cosas en su lugar. ¿Qué si se no sabe? Hubiera robado, si no hubiera asaltado, no hubiera pasado nada. Por supuesto. ¿Qué se sabe del...? A ver, hagamos el saldo. De los 4 delincuentes, hubo uno que murió. ¿Qué pasó con el resto? Hubo uno que murió, otro que fue herido. Dos heridos. Dos son, sí. Uno en el estómago, otro en la pierna. Perdón. 2 heridos, exactamente, uno que murió, 2 heridos, uno que era menor de edad, que está herido, tenía 17 años, y un tercero que no fue identificado, que está prófugo, que están buscándolo. Esperemos que pronto lo haya. Entonces, la imputación es también por el uso de menores, porque usar un menor en la comisión de un delito tiene un agravante, ¿no? Eran 4, y uno descartó una arma, y los demás no sabemos si tenían una arma, 2 no tenían. Me permite. Presumiblemente sí tenían armas. Fernando, estamos reconstruyendo esto porque sin lugar a dudas es uno de los temas del día. Recién veíamos cuando estábamos conversando con Fernando Soto el ingreso de una ambulancia. Si me permite, Carlos Estrione, Carlos, ¿el ingreso de esa ambulancia tiene que ver con el caso de Tiago o no se puede saber? Buenas tardes, Carlos. Pablo, un abrazo. Mirá, ingresó otra ambulancia de altísima complejidad. Están, te repito un poco, estamos tratando de confirmar. Hay varias versiones, Pablo, hay cosas que empezaron a trascender. Nosotros no vamos a decir nada hasta que no confirme la familia, pero lo cierto es que se está preparando todo presumiblemente para un traslado, Pablo. Insisto con este detalle de que hay gente del Incucay con la familia, hay un neurocirujano infantil también con la familia, ustedes saben que el disparo fue en la cabeza, todo esto está relacionado, y llegaron también, Pablo, no es un dato menor, más familiares de Tiago y de Fabián, el papá del nene, que lo están acompañando. Toda la gente que vemos ahí es gente que está acompañando ahora al papá de Tiago. Gracias. Vamos a escuchar justamente lo que decía el papá de Tiago. Estamos hablando con Fernando Soto. Vamos a escuchar a la ministra Bullrich mientras esperamos allí, algún tipo de novedad de último momento. Esto decía el padre de Tiago.